Perfecto, 11 de la mañana para Colombia, 10 de la mañana para México, dependiendo de los lugares donde ustedes se encuentren. Buenos días, buenas tardes. Muchas gracias a los que se están conectando en este momento. Vamos a darle aproximadamente unos 2 minutos para que se termine de conectar las personas y empiecen a ingresar. Así que quienes van ingresando, son 2 minuticos que estamos esperando. Me están informando que ya están ingresando, ya vamos 19 personas. Empezamos a avanzar. Esperemos estos 2 minuticos y ya volvemos con ustedes. Perfecto, se continúan conectando las personas. Buenos días, buenas tardes. Ya en un minutico vamos a dar inicio mientras continuamos esperando que se termine de conectar las personas. Bueno, 11:02 de la mañana. Buenos días para todos ustedes. Bienvenidos al Encuentro Latino de Gerentes 2024. Mi nombre es Guillermo Sánchez y los voy a estar acompañando durante aproximadamente una hora, que es lo que va a durar nuestro webinar, nuestro evento. Pero antes de comenzar, quiero agradecerles a todos por tomarse el tiempo de estar con nosotros. Sabemos lo valioso que es su tiempo y apreciamos la presencia de cada uno de ustedes y compromiso con la sostenibilidad y economía circular para sus organizaciones. Como les comenté, mi nombre es Guillermo Sánchez, yo soy el gerente de logística para Equipnet. Los que no nos conozcan, les recuerdo que somos un marketplace digital para la compra y venta de maquinaria industrial usada. ¿Qué significa esto? Que si alguno de ustedes en este momento tiene alguna maquinaria usada que quiere vender o alguno de ustedes está buscando maquinaria con precios totalmente competitivos, no duden en el chat en escribir su correo. Tenemos un equipo backstage que está muy atento a ver sus correos, sus solicitudes, si en algún momento la tienen, en cualquier momento de este evento, lo pueden hacer. Ellos inmediatamente van a tomar sus datos, se van a comunicar con ustedes por correo y van a empezar a darles todo el apoyo y asesoría respectiva a lo que ustedes necesiten, sea venta o sea compra de maquinaria usada. Pero bueno, sin más preámbulos, para mí es un honor presentarles a ustedes el día de hoy estos grandiosos speakers. Ellos son líderes destacados en sus respectivas áreas y están aquí para compartir sus vastas experiencias y conocimientos con todos nosotros. Tenemos 3 speakers. Primero tenemos a Christopher Brosset, autor del libro La basura no existe, hacia el suprarreciclaje y la economía circular. Christopher es investigador y promotor de la economía circular a nivel nacional. Cuenta con una carrera de 10 años en el mundo de sustentabilidad y actualmente es investigador de innovaciones circulares de América Latina para Nelis Global. Así también tenemos a Felipe Belalcázar, subgerente de estrategia de Visión 3030 de la ANDI. Él es ingeniero de producción agroindustrial, magíster en gerencia ambiental y energética, experto en gestión de sostenibilidad para empresas de consumo masivo, desarrollo e implementación de programas de responsabilidad extendida del productor para envases y empaques. Y vamos a cerrar con el licenciado Jorge Calderas, cofundador de Estrategia Circular MX, gerente de Economía Circular en Maritime Procurement Services, reconocido experto ODS de la Red de Desarrollo Sostenible MX 2030, Climate Reality Leader y mentor de la Climate Reality Leadership Corps, iniciativa mundial del expresidente de los Estados Unidos de América, Al Gore.
A nuestros speakers, bienvenidos. Gracias a ustedes por estar aquí. Esta es la casa de ustedes. Bienvenidos a este gran evento. Bueno, vamos a dar inicio entonces con toda. Christopher, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Guillermo y compañeros Felipe, Jorge, todos los que nos están viendo en este momento. Buenos días, muy bien. Excelente. Para nosotros es un placer que estés con nosotros, Christopher. Gracias por tu tiempo. A nuestros asistentes les recordamos que desde este instante nuestro chat está habilitado para sus preguntas. En medio de toda la presentación que vamos a tener con cada uno de nuestros speakers, ustedes pueden hacer las preguntas en cualquier momento de cada presentación. Nuestro equipo backstage va a estar apoyándonos y va a estar tomando en cuenta esas preguntas para al final podérselas hacer a cada uno de ustedes, Christopher, Felipe y Jorge. Entonces, Christopher, sin más preámbulo, el espacio es todo tuyo, por favor, adelante. Muchísimas gracias, Guillermo. Yo creo que lo primero es que cuando vi todo el mundo de KeepNet, o sea, lo que resonó en mí fue hablar de la importancia de los marketplaces circulares y los marketplaces para la circularidad. Y creo que uno de los puntos más lindos, diría yo, de la circularidad es que justamente hace que converjan actores que normalmente no se hablan, que empecemos a tener dinámicas de hablarnos intrasectoriales, intersectoriales e intercambios supremamente ricos. Esto, bueno, evidentemente nace desde hace mucho con la simbiosis industrial, la ecología industrial, etcétera, procesos que nos invitan a pensar todo esto que tiene que ver con cómo podemos hacer simbiosis con otras industrias y más adelante desarrollarán todavía más mis compañeros, estoy seguro. Y el día de hoy lo que quiero hablar es de la importancia de estos marketplaces circulares. Como ya lo dijo Guillermo, no voy a ahondar en la presentación. Llevo años trabajando en el mundo de la sostenibilidad y ya más recientemente en el mundo de la circularidad, desde que tuve un cargo que para mí cambió la vida, que es el cargo de investigador en innovaciones circulares en América Latina para una ONG que sigo pues apreciando muchísimo y sigo trabajando con, que se llama Nelis Global en Japón. Em, Hay cuestiones supremamente interesantes que suceden alrededor del planeta en este momento cuando hablamos de circularidad. En principio, estas dos imágenes que ven aquí no tienen nada en común, además de ser animales, ¿no? Pero en Aspire, es una empresa que produce alimentos con, este, con grillos, que aquí en México, bueno, yo los consumo bastante. La cuestión es que Aspire es esta empresa que produce estos alimentos y los grillos tienen una duración de un mes de vida aproximadamente. Y en este mes de vida tienen que ser anidados. Y en este nido tiene fibra de coco, tiene musgo y tiene un montón de cosas que pues al final ya después de la vida útil después de la producción del grillo, todo esto se convierte en un residuo. Y fue a través del Austin Materials Marketplace, un marketplace circular supremamente famoso en Austin, Texas, que ha logrado muchísimas cosas en materia circular, em, es que se conocen estos dos personajes. Se conoce por un lado los de Aspire, que producen grillos, y Eden's Cove, que es una granja porcícola. Y entonces la granja porcícola empieza a ver que Aspire tiene este residuo. Por una parte, la fibra de coco, como le comentaba, un musgo, etcétera, etcétera, y que producían muchísimo al mes. Y entonces empiezan a pensar y dicen, bueno, ¿no será que lo podemos utilizar para el alimento, para los chanchos? Y resulta que sí, no solamente sí lo podían utilizar, sino que además proveía una alimentación supremamente buena para estos. Y con esta transacción simplemente, con este hecho de conocerse a través de este marketplace, lograron desviar 3.500 kilos de residuos del vertedero y 5 toneladas métricas de CO2.
Otros ejemplos muy interesantes. Uno de los principios de la economía circular es el principio número, bueno, tenemos el principio número uno, que es diseñar para eliminar la contaminación y la basura. El principio número dos de la economía circular es mantener los materiales en circulación con el valor más alto posible, el valor molecular más alto posible. Y el principio número tres es regenerar la naturaleza. Muchas de las cosas, cuando hablamos de circularidad, que ustedes lo sabrán, no solamente hablamos de reciclaje, muchas de las cosas tiene que ver, la economía circular tiene que ver con el rediseño y con seguir utilizando también, como en el principio número dos, los materiales en su máximo valor posible. Y esto puede parecer complejo, pero de lo que estoy hablando simplemente es del reuso. ¿Cómo podemos reusar y extender la vida útil de las cosas? Pues este caso, lo que ven aquí en pantalla son unas canecas de separación de la empresa 3M que había producido 700, bueno, que tenía ahí 750 canecas sin poder, que no se habían podido utilizar para un proyecto. Pues las pusieron igual en el marketplace, en el Austin Materials Marketplace, y el State of Texas Alliance for Recycling, que es una entidad, o la STAR, dijo, oiga, pues yo trabajo donando eh, canecas para el reciclaje, entonces yo las necesito, se pusieron de acuerdo con 3M, hicieron una transacción que costaba aproximadamente 5.200 euros, $5.200, perdón, y en todo caso, lograron lo que el principio número dos de la economía circular quiere lograr, que es mantener lo que ya hicimos en circulación por el máximo tiempo posible con el mayor valor molecular posible. Ese es simplemente otro de los ejemplos. Y aquí les dejo otro, que en India, saben que hay un montón de templos y en los templos se decoran con flores. Pues simplemente hay una empresa que dijo, la verdad, yo no voy a producir inciensos con materia prima virgen teniendo templos en mi país que tienen flores que luego están malas y voy a producir mi incienso con esas flores. Y así lo hicieron en esta empresa que se llama Full y que tiene como slogan Made from Temple Flowers, lo cual además hace que el valor se aumente, ¿no? El valor de las cosas se aumenta a través de la circularidad, el valor agregado. En Equipnet sucede lo mismo. Cuando estamos hablando de la recuperación de activos industriales, estamos hablando plenamente de un paso importantísimo de la circularidad. Y el modelo de negocio de Kipnet, el ADN es supremamente circular. Nace para darle una vida, una nueva vida, a productos que siguen perfectamente en buen estado. Nace para que los activos, para que el excedente de activos de otras industrias pueda ser utilizado de nuevo por otros sectores. Y empieza aquí este marketplace que hace Kipnet increíble, en donde pone a hablarse actores otra vez en distintas industrias para aprovechar al máximo. Y contrario a lo que mucha gente cree, que la sostenibilidad es mucho más caro, ¿verdad? La gente siempre cree que lo eco es más caro, que la sostenibilidad es más cara, que todo eso. En muchas ocasiones, cuando hay un rediseño de modelo de negocio y un rediseño profundo y la empresa se gesta a partir de una idea circular, normalmente vemos casos de una disminución en el costo para el cliente final o para sus intermediarios. Es decir, la circularidad, cuando está pensada desde el inicio, normalmente y generalmente voy a decir, se traduce en un precio menor para el cliente final. El futuro es circular y debemos hacer que esto sea. Y los marketplaces van a transformar con esto, este tema. El 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero están relacionadas a la producción de materiales. Esto según el Circularity Gap Report, el reporte de la brecha de circularidad del 2023. Así que pensarnos en los marketplaces va a ser un factor elemental para esta transición a la circularidad y es un factor elemental porque en este momento, según la última medición del Circularity Gap Report, en 2023 el planeta fue tan solo 7.2% circular. Y este porcentaje es supremamente bajo. Y nosotros estamos aquí para justamente aumentar
este índice. Lo bueno de este índice, la parte buena de este índice, dejando de lado que es un indicador supremamente bajo, es que está siendo medido. Por primera vez en la historia estamos midiendo la circularidad del planeta y todavía tenemos mucho que hacer en materia de medición y todavía esta medición tiene cosas que hay que trabajarle, pero ustedes lo saben muy bien, lo que no se mide no se cambia. Así que por primera vez estamos teniendo una medición que nos va a hacer cambiar el uso de recursos planetarios, saliendo de la hipótesis eterna con la que hemos venido viviendo en este modelo, que es que los recursos en este planeta son infinitos. Porque al final, las empresas, la mayor parte de las empresas que operan bajo el business as usual, operan bajo la hipótesis de que los recursos son infinitos y que simplemente yo hago las cosas porque sí, porque así es. Este es un poquito más a detalle, el Circularity Gap Report, bueno, en donde se menciona que el planeta Tierra es hoy en día 7.2% circular. Pueden acceder a este reporte así le ponen Circularity Gap Report, o se los puedo pasar más tarde aquí en el chat y les recomiendo una lectura. Está hecho por el Circular Economy Foundation, quien está impulsando mucho en este momento la medición. Y con esto que les vengo diciendo hoy de la importancia de los marketplaces, a mí me gustaría hoy que ustedes se fueran con una herramienta para el rediseño de los productos en una economía circular. Y es una herramienta muy sencilla que se llama la escalera de la economía circular, porque, damas y caballeros, necesitamos pasar de pensar en solamente las 3 Rs a pensar en 11 Rs e inclusive más, porque lo que verán a continuación son Rs eh, que son tangibles, pero también están Rs intangibles, como el hecho de regenerar, el hecho de, bueno, aquí de hecho hay una intangible que es el hecho de repensar. En todo caso, esta se llama la escalera de la economía circular y fue una adaptación que hice de un manual que se llama What Design Can Do, un manual que se llama el Global Brief de una convocatoria. Me pareció increíble la forma en la que lograron sintetizar todas estas R's y además aportarle una visión, así que quiero hablar de ellas. ¿Cómo se lee esta escalera? Se lee de arriba a abajo, de lo más importante a lo menos importante o de lo más prioritario a lo menos prioritario. Verán que abajo entonces está el reciclaje y la incineración. Esto no significa que no tengamos que trabajar por aumentar el índice de reciclaje. Por el contrario, a este planeta necesita que aumentemos muchísimo el índice de reciclaje de las cosas. Pero lo que significa es que no podemos dejar de lado las soluciones corriente arriba, que están en la parte prioritaria de la escalera, que tiene que ver, y si les voy a hacer un zoom aquí, tiene que ver con la fabricación y el uso responsable de los productos, el rechazo de materia prima virgen, el rediseño de productos, el rediseño para utilizar menos materia prima, el rediseño de productos para que contengan, por ejemplo, materia reciclada, plástico reciclado, ya que hay tanto que está por acá, el rediseño de productos para que sean fácilmente reparables, para que sean fácilmente recuperables, desarmables y puestos en una línea de recirculación. Eso tiene que ver con el rediseño y todas las empresas hoy en día deberían tener un departamento que rediseñe sus productos en función de la circularidad. Luego tenemos el hecho de repensar, la R de repensar, que es una R muy importante para poder así reconsiderar el sentido de propiedad y el uso de los productos. Ustedes en Egipnet diría que están un poquito acá, tocan un poquito esta R de repensar al ser un modelo de negocio que se gesta a partir de este repensamiento de, oiga, pues vea, tenemos un montón de maquinarias que las empresas no están utilizando y tenemos por el otro lado un montón de gente que necesita maquinarias que ustedes sabrán que estas maquinarias se demoran muchísimo tiempo en ser hechas, de 1 a 2 años, 3 años, algunos así, y que en algunos casos ya están hechas y en desuso. Entonces nace como un hecho de repensar. Y otros ejemplos de formas de repensar son todos los ejemplos de servitización que estamos viendo hoy. ¿No? Estamos viendo ejemplos de modelos de negocio de empresas que se dedican a la servitización de la ropa,
mira, voy a ponerme una empresa y no te voy a vender ropa, sino que te voy a alquilar, te voy a hacer pagar una suscripción mensual y te voy a hacer llegar kits o combos de ropa para que vayas cambiando mes a mes. Pero yo, a su vez, lo que voy a estar haciendo es circular esa ropa entre no solamente un cliente, sino varios, o un usuario, sino varios usuarios, para que así pueda ser utilizada en su muchísimas veces y para hacer valer al final los materiales, que es lo que queremos con la circularidad, que valga la pena lo que estamos utilizando. Y tenemos cuestiones como reducir, ¿verdad? Reducir el uso de materia prima virgen. No voy a detenerme mucho aquí en la siguiente, pero tenemos otro eslabón. Entonces, el primero era producir de forma responsable. Y el segundo eslabón de esta escalera ya es preservar y extender la vida útil de los productos. Y aquí es donde está el core para mí de KeepNet y de todo lo que estamos hablando hoy en día, de los marketplaces, que es preservar y extender la vida útil de los productos. Y eso se logra a través del reuso, de la reparación, del reacondicionamiento y de la remanufactura. Y finalmente tenemos utilizar los residuos como recursos. Esta es la última parte de este eslabón en donde ya al final, si no pudimos producir de forma responsable, si no pudimos velar porque se extendiera la vida útil de los productos, ahora sí tenemos que emplear las estrategias que nos dice la utilización de residuos como recursos, que aquí está, que aquí viene la readaptación, el reciclaje y la recuperación. De mi lado, quiero terminar con una frase de Slavoj Žižek que me encanta y que la uso casi todos los días para recordarme que los que estamos en el mundo de la sostenibilidad no somos ecolocos, sino son aquellos que no lo están. Y es que la verdadera utopía es creer que podemos seguir haciendo las cosas como las hacemos hoy en día. Que no nos digan a nosotros que estamos en una utopía creyendo que podemos hacer las cosas de forma distinta. Y les dejo aquí este QR para que descarguen la escalera. Les dejo mi contacto, info.lavasolonoexiste@gmail.com. Muchísimas gracias. Christopher, gracias, qué gran presentación. Y es verdad, así nosotros estamos en ese proceso como Equipnet buscando romper ese paradigma de lo costoso igual a ideas circulares. Al contrario, esto es una inversión para los empresarios en todo el sentido de la palabra. En nuestro caso Equipnet, si usted, empresario, está buscando equipos, con nosotros lo va a encontrar. Y asimismo, si tiene equipos, en vez de contribuir con el desecho de esos equipos, existen miles de empresas, y no hablo de personas, miles de compañías que están interesadas en darle un reuso a estos equipos, miles de startups que están buscando iniciar con este proceso. Vamos a ver qué preguntas tenemos. Y tenemos dos preguntas. La primera es, si no tengo toneladas de desperdicio, aceite, y no conozco cómo reciclarlas, ¿qué puedo hacer? La vuelvo a reformular. Si tengo toneladas de desperdicios como el aceite y no conozco cómo reciclarlas, ¿qué puedo hacer? Te preguntan, Christopher. Como el aceite, tengo una pregunta, ¿es el aceite de cocina o aceites industriales, para... Podríamos verlo de tema industrial, por el lado industrial. Mm. Sí, yo creo que lo que está planteando esta pregunta para mí es uno de los eslabones más cruciales en la economía circular y por lo que tenemos que trabajar muchísimo, que es la cuestión de encontrar fácilmente proveedores y soluciones. ¿Se acuerdan cuando teníamos en el pasado las guías amarillas? Las guías amarillas le llegaban a usted a la casa y usted decía, ah, bueno, necesito una reparación para mis zapatos. Ahí la tienen, bueno, voy a buscar a dónde está y encontraba, bueno, tal, la dirección, el teléfono, voy a llamar y esto y el otro. Ya estaba. Hoy en día, a veces Google es suficiente, a veces la inteligencia artificial logra que llegues a un proveedor o que supla lo que estás necesitando y a veces no. Estos directorios circulares, estos directorios para poder encontrar fácilmente los proveedores es algo que yo a lo largo de, o sea, a cada rato estoy luchando y como les digo, es uno de los puntos de los
talones de Aquiles y por lo cual tenemos que trabajar muchísimo. A mí, pues las empresas, cuando yo estoy en una asesoría de empresas, no se imaginan la cantidad de veces que tenemos que hacer una búsqueda gigante para tratar de ver si encontramos un proveedor y aún así, cuando lo encontramos, es posible que este tipo específico de aceite o de lo que sea no sea aceptado. Entonces, ¿qué les recomiendo? La verdad les recomiendo ser parte del ecosistema. No hay otra solución en este momento que adentrarse en el ecosistema de la circularidad. Y el ecosistema de la circularidad es esto. Hoy, en esta reunión, ustedes están aquí. El ecosistema de la circularidad es suscribirse a distintas plataformas circulares, hablar con la gente, estar suscrito en LinkedIn, por más que parezca un consejo, pero hay gente en economía circular como Jorge que yo lo sigo y aprendo muchísimo de lo que está pasando en el mundo de la circularidad solamente por seguirlo a él en LinkedIn y yo me entero de un montón de cosas. Entonces, les recomiendo ser parte del ecosistema. Esa sería mi respuesta. Perfecto. Ser parte y continuar la investigación, ¿no? Apersonarse de esto. Tenemos una última pregunta, Christopher, y es la siguiente. Si se va a minimizar el uso de materia prima virgen para los productos terminados, ¿serán estos de baja calidad? ¿O cómo realizar esto sin deteriorar la calidad del producto terminado? Dependerá mucho del producto, ¿no? Que estamos hablando. Algunos productos aceptan perfectamente que usted ponga pellets reciclados y usted puede poner hasta un 90-95% reciclados, en algunos casos hasta un 100, dependiendo del producto que que uno esté trabajando. Yo en la industria me he tocado casos muy interesantes. Me ha tocado ver desde productos de altísima calidad que son reciclados, pero en ningún momento dice que es plástico reciclado. El otro día estaba en la Expo Residuos en Ciudad de México. Ay, que ahí fue a donde conocimos, a donde me conocí con Jorge Calderas. En la Expo Residuos, entonces estoy viendo yo unos contenedores industriales grandes para basura de una marca que ahorita no me acuerdo, pero me acuerdo yo que los toqué y los vi, les dije, oigan, eso es un plástico increíble, ¿de qué está hecho? Porque está sumamente sólido y eso sí va a durar comparado con otros proveedores que estaba viendo de canicas de reciclaje. Y entonces me dice, es que son hechos de 80% de plástico reciclado y un aditivo especial que yo no sé qué, que apoya que ayuda con la cuestión de los rayos solares y tal, pero no lo anunciamos por ningún lado que es reciclado porque hay proveedores que nada más quieren que sea de materia prima virgen y no nos creen cuando le decimos que es de mayor calidad la materia prima de segunda. Entonces me ha tocado mucho ver en la industria que hay una percepción de que si le ponemos material reciclado le bajamos la calidad. Y de hecho es una percepción muy ligada a la infraestructura del reciclaje que teníamos en los años 80, 90, en donde las maquinarias efectivamente quemaban muchísimo el plástico a la hora de reciclarlo y salíamos con un montón, con unos desperdicios gigantescos. Las maquinarias de hoy, las recicladoras de hoy en día, las actuales, tienen una tecnología y sistemas supremamente avanzados para poder darle, para no quitarle, no infrarreciclar, no quitarle valor molecular al plástico al reciclarlo. Entonces, creería que para responder dependerá mucho del producto. Y segundo, hay una percepción que creo que tenemos que luchar en contra y es que usar material reciclado es disminuir la calidad, cuando no necesariamente. Perfecto, Christopher, gracias y continuamos en esa misma línea de estar empezando a cambiar ese chip, ¿no? Esto traduce esa inversión, traduce son beneficios y creo que esa es la razón de algunas de esas preguntas y esta es la idea de lo que estamos trabajando con Equipnet, cambiar ese chip a los gerentes, a los empresarios y demás. Bueno, vamos con nuestro segundo speaker. Vamos con Felipe Belalcázar. Felipe, muy buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto con todos. Muchas gracias por la invitación. Perfecto, Felipe. El auditorio es todo tuyo. Por favor, adelante. Regálenme el acceso para compartir, por favor. Claro que sí. Listo, Felipe. Ya debes Eso, estar. perfecto. Sí,
Bien, ya vamos cargando acá. Listo. Hombre, Christopher, muchas gracias por la pequeña clase. Y aquí voy a tocar algunos puntos que mencionó. Bueno, la idea de este espacio es que miremos un poco justamente lo que son esos modelos de negocio circular. Siempre hablamos de economía circular, pero creo que el abordaje de los modelos de negocio no ha sido tan profundo. Y cómo los abordamos desde la responsabilidad extendida del productor. Entonces, un poco el objetivo va a ser eso. Yo les muestro un poco lo que es este concepto en el mundo, nuestra visión desde Visión 3030 y cómo los aplicamos, cómo aplicamos esos modelos de negocio desde la red. Entonces, muy rápidamente, la ANDI es uno de los gremios más importantes del país para el sector privado, cuyos afiliados representan entre el 50 y el 55% del PIB nacional. Y justamente ese propósito es articular los intereses del sector privado con sector público, con academia, en un marco internacional y con la sociedad civil. Entonces, en ese aspecto, el tema de responsabilidad extendida del productor, pues se ha venido desarrollando puntualmente en Colombia, tal vez desde los últimos 10 años. Y aquí encontramos este abordaje de política ambiental que se puede abordar desde un sistema de responsabilidad de productor individual o un sistema de responsabilidad de productor colectiva. Y esto aplica para diferentes corrientes de materiales o de productos. Entonces acá vemos esta gráfica de la OCDE en la que en el mundo la mayor cantidad de programas REP se enfocan en electrónicos, ¿sí? Electrónicos. Y esto, por supuesto, involucra equipos, involucra motores, involucra equipos en desuso. Luego le sigue lo que son llantas, cubiertas, neumáticos, y luego viene empaques, envases y empaques. Y que aquí esto se detona cuando Ellen MacArthur lanza por allá en 2015 una estadística en la que dice para 2030 habrá la misma cantidad de plástico en los océanos que de peces, ¿sí? O de animales marinos. Entonces, esto desató en el mundo una urgencia por la gestión de los residuos de envases y empaques. Entonces, desde Andy, como les decía, desde hace un poco más de 10 años, se empezó a incorporar el abordaje de los programas REP en diferentes corrientes. Claro, Visión 3030 es ese programa concreto para envases y empaques. Ahorita vamos a hablar un poco de ello. Pero también está llantas, cubiertas, computadores, pilas, electrodomésticos, baterías y envases y empaques de plaguicidas y electrodomésticos. Entonces, todo esto se ha venido incubando desde la ANDI y poco a poco estos programas se han ido constituyendo como organizaciones independientes. La gran diferencia con Visión 3030 es que el número de organizaciones reguladas que colocan envases y empaques no peligrosos es mucho mayor. Por ende, la cantidad de materiales es mucho más voluminosa. Entonces, un poco de lo que es REP en el mundo, puntualmente para envases y empaques. Acá en rojo, esta gráfica es de Strategy Matters, es del año pasado, y acá lo que vemos es en rojo aquellos países donde tienen regulación obligatoria, de obligatorio cumplimiento para lo que es REP. Los demás están en evolución, ¿sí? Entonces, sí vemos que puntualmente para nuestra región, REP aún es emergente. Con mucho orgullo, podemos decir que Colombia no es el primero. Creo que el primero fue Uruguay, sí, tal vez hace unos 20, 25 años. Em, pero las normativas son diferentes. ¿Sí? Las reglamentaciones y las ambiciones son muy distintas entre país y país. Entonces no podemos entrar a comparar los resultados del programa colombiano con los de Chile que arrancó el año pasado, con los de Brasil que arrancó hace más años, pero pues que tiene una figura estatal.
o por ejemplo en México, que tiene una presión puntual sobre un tipo de material, o por ejemplo en Estados Unidos, que también está habilitada para unos estados, pero para otros no. Entonces, nosotros cuando empezamos, nosotros desde Visión 3030, cuando empezamos en 2019 a desarrollar esto, pues sí nos enfocamos mucho en la Unión Europea, que tiene una serie de modelos que uno sí podría entrar a tomar diferentes elementos y empezar a construir el propio. Entonces, puntualmente en Colombia, tenemos estos tres o este marco regulatorio conformado por estas tres herramientas. Primero, la resolución 1407. Esta fue la que obligó a que toda organización que para comercializar su producto, independientemente del tipo de producto, independientemente de la cantidad eh, y que ese producto esté empacado, pues tiene que entrar a hacerse responsable por el aprovechamiento de una fracción de esa cantidad total de envase y empaque puesto en el mercado. Tuvo una modificación en 2020, luego en 2022 nace la ley 2232, que es prácticamente la ley de prohibición de plásticos de un solo uso, y en el mismo año se publica la reforma tributaria, y este incluye un impuesto al plástico de un solo uso. Entonces, cuando uno habla de REP, obligatoriamente tiene que entrar a incorporar estos dos elementos adicionales. Entonces, ya como para cerrar la introducción Visión 3030, ¿en qué vamos? Visión 3030 arranca en 2019 y el primer periodo de cumplimiento es 2021. Entonces ya llevamos 3 años de cumplimiento de lo que la norma establece y así pues a grandes rasgos es una meta que arrancó en 10% de aprovechamiento y va hasta el 30% en 2030, por ende Visión 3030. Tenemos más de 350 organizaciones afiliadas y en promedio tenemos más o menos una línea base de 450.000 toneladas para estas 350 organizaciones. Vayan dimensionando. 400, bueno, para 2023, 442.000 toneladas de residuos de envase y empaque post consumo. No estamos hablando de llantas, no estamos hablando de equipos en desuso, no estamos hablando de computadores, de periféricos, no, completamente envases y empaques. Y aquí no estamos hablando del total de las organizaciones que colocan envases y empaques en el país, sino de esta muestra poblacional. De estas, el aprovechamiento ronda en esto, más o menos unas 55.000 toneladas promedio año, pero nuevamente exclusivas de envase y empaque postconsumo. Entonces aquí no metemos papel archivo, no metemos material publicitario, no metemos diferentes corrientes que no son de envase y empaque. Y aquí entra lo interesante, y es como de los grandes logros de lo que se consigue con REP, y es entrar a articular una cadena de valor para el aprovechamiento, y es entrar a trabajar directamente con las organizaciones recolectoras y transformadoras. Un poco lo que REP busca es que eh, una organización productora, o sea, las marcas que ustedes ven por acá, no tengan que entrar a contratar a un recolector, ¿sí? Que no tengan que entrar a eh, inventarse un esquema de recolección para vendérselo a un transformador. No, para eso están los programas colectivos, para que optimicen esa logística y puedan facilitar ese relacionamiento con las organizaciones recolectoras. Entonces, ¿dónde se une REP con economía circular? Creo que este es el gráfico madre cuando hablamos de economía circular, pues tal vez la primera vez que yo lo conocí fue a través de este gráfico, que es una adaptación justamente cradle to cradle de tal vez una o 2 décadas atrás, em, y que sí da esa percepción de los ciclos técnicos, los ciclos biológicos. Sin embargo, todavía no veo el concepto económico acá. Y empezaron como ese desfile de las R's, que Christopher ahorita nos estaba hablando con su escalera. Sí, al principio eran 3, luego 4, luego 7, ahora escucho hasta 10 y creo que vamos en 12.
Y aquí nuevamente, Christopher, con el ánimo de incendiar un poquito esta conversación, y es una percepción muy particular. A modo teórico, espectaculares, ¿sí? A modo práctico, son bastante complejas de implementar. Y por ahí era una de las preguntas que nos hacían desde la audiencia. ¿Cuáles son los principales retos para implementar las 10 Rs? Efectivamente, depende. Depende del país, depende del producto, depende de la organización, tiene muchas variables. Unas son tangibles, unas no. Nuevamente buscando y haciendo esa labor, a mí personalmente, y es la visión que hemos adoptado desde Visión 3030, nos ha gustado mucho esta percepción de modelos de negocio circular que lo publicó Citra, el tanque de pensamiento finlandés. Lo publicó más o menos hacia 2018, si no estoy mal. Y sencillamente lo que hace es coloca esas R's en una cadena de valor circular. Aquí la vemos, o sea, una cadena de valor circular no tiene ni principio ni fin, pero si nosotros la abriéramos, pues empezaría con una compra, con una extracción, luego una manufactura, una logística, ventas, hasta llegar a una logística inversa. La hacen circular y en diferentes secciones de esa cadena de valor empieza a identificar los posibles modelos de negocio. Aquí quiero abrir sencillamente y y si, mm, y si Guillermo me puede ayudar como con algún mini sondeo, ¿qué modelos consideran que aplican para equipos en desuso? Así un sondeo rapidito de 30 segundos. Y Listo. si Si podemos ver pueden algo ahí en el escribirlo en chat. el chat, Exacto. vamos viendo. Aquí, sin explicarles nada, o más bien, mientras van escribiendo, yo les voy contando. Y van escribiendo ahí qué modelo consideran que aplican para equipos en desuso. Entonces, normalmente, ¿cómo arranca? Acá, en una recuperación de valor en los residuos. Este es un primer modelo de negocio circular. Claro, es tomar un residuo y recuperar su valor o parte de. Primer modelo. Segundo, reformar el uso de recursos. Esto ya tiene que ver con el abastecimiento circular y ya es, pues yo, por ejemplo, en lugar de abastecerme de una materia prima virgen, lo hago de una materia prima recuperada, ¿sí? O pensemos no solamente, y aquí ya les doy una pista, no solamente una materia prima, sino un recurso. ¿Mm? Luego, claro, vamos compras, manufactura, logística, llegamos a ventas, ¿sí? Y aquí es donde se empieza a abrir, ¿será que yo eh, necesito vender un producto o puedo vender un servicio? ¿Será que em, será que necesito vender un producto para que para que sí, me lo compren y que sea usado solamente una fracción de tiempo o lo coloque en una plataforma compartida para que varias organizaciones o varias personas puedan utilizarlo en diferentes momentos de tiempo sin ser dueñas del mismo producto, que es donde entra este modelo de optimización de la capacidad de uso, sea a través de plataformas compartidas o a través del desarrollo de productos como servicio. Y entramos en el último, que es ese ciclo de vida extendido. Y es donde si hacemos el símil con acá con el gráfico mariposa, es donde empiezan estos procesos de mantenimiento, de reparación, de refurbish, de entrar a reemplazar un componente que, por ejemplo, sea el único que hace falta para que el equipo quede funcionando a su total capacidad. Ya ¿Qué tenemos salió? unas respuestas, Felipe. Bueno, tenemos una Eso. primera. Servitación como Colmáquinas y Rolls Royce. Mm, Otra nos dice, es uno de los desembalar, ejemplos que menciona Citra. desembalar, recuperar, ecodiseño, donación, reuso y repotenciación. Tenemos otra, una mezcla de varios modelos. Nos dicen por aquí. Entonces, por ejemplo, para ir abordando esas, la de servitización, claro, eso es tal cual acá, es producto como servicio. Ahí colocaron el ejemplo de Rolls Royce y ellos lo que hacen es que, o pues uno de sus modelos es que en lugar de vender motores,
y esto aplica pues para grandes motores, por ejemplo, de cruceros, no venden el motor, venden es el kilovatio hora, ¿sí? La potencia, ¿sí? Entonces, su servicio es hacer que ese motor funcione a su máxima capacidad por el mayor tiempo posible y como debe ser, en lugar de tener que cambiar motores. Hablaban por ahí otro de ecodiseño, de repotencialización. Aquí entonces vemos varios. Entonces, por ejemplo, un ecodiseño parte acá, desde el abastecimiento circular. Y una repotencialización puede estar acá, en una extensión de un ciclo de vida. ¿Sí? No sé si vemos otros dos más y continuamos, que ya sé que se nos Eh, está acabando el tiempo. no me han escrito más, entonces yo creo que Ok, podemos ir continuando perfecto, y avanzando. perfecto, listo. Entonces, ya esta es mi última para cerrar. Esto lo incorporamos a la REP, puntualmente a la REP de envases y empaques, pero desde un marco investigativo. Claro, por supuesto, desde REP, el modelo de aprovechamiento se enfoca principalmente acá en la recuperación y transformación. Hay que entrar a recolectar y Christopher mencionaba mucho lo que es esa degradación, esa pérdida de peso molecular para entrar a transformar un material. Claro, ahí entonces ahí es donde está el tema. Hoy en día la tasa de aprovechamiento desde Visión 3030 es del un poco más del 14%. El 14% del total de residuos de envase y empaque que las empresas afiliadas colocan en el mercado, aproximadamente un 14% se aprovecha. Pero en este marco investigativo, el colectivo ha desarrollado 15 proyectos de investigación aplicada y desarrollo experimental en estos 5 modelos, destinando, esto es mm, aproximadamente unos $500,000 aproximadamente que tenemos acá, que se ha desarrollado justamente para la ejecución de estos proyectos en diferentes modelos de negocio, todos aplicados a el cierre de ciclo de envases y empaques. Entonces, con eso quería cerrar, hacerle la invitación a que este modelo es aplicable seguramente no a todos, no a todo tipo de producto, pero sí a muchos. ¿Sí? Aquí hicimos un ejercicio muy sencillo de verlo únicamente para equipos en desuso. Nosotros lo estamos llevando a red de envases y empaques. ¿A ustedes creen que este modelo les puede aplicar o alguno de estos modelos les puede aplicar para sus productos? Seguro que sí. Tómenle su tiempo. Quedo atento a preguntas, por favor. Felipe, gracias. Y es increíble cómo aplicamos todo esto y lo llevamos a lo que tal vez se busca como una compañía que es el ingreso, ¿no? Y la disminución de la pérdida en general, sea monetaria y demás, también está dentro de lo que es esta cadena de valor que estamos llevando a este tipo de modelos. Tenemos una pregunta y nos preguntan, ¿qué estrategias pueden adoptar las pequeñas y medianas empresas para integrarse en la economía circular, considerando sus limitaciones de recursos y capital? Vale. Em, la primera, si están en Colombia, por ejemplo, eh, vincúlense a un programa colectivo. No solamente es por cumplimiento obligatorio, sino también porque el colectivo no se puede quedar en el simple cumplimiento normativo, sino que ese cumplimiento normativo está acompañado de, valga la redundancia, de acompañamientos a las empresas en estrategias, por ejemplo, ecodiseño. Entonces, aquí en el marco del colectivo, la gran mayoría de organizaciones son alimentos, cosméticos y aseo, ¿sí? Ellas son las más voluminosas porque son digamos que son el tipo de productos que más empaque necesitan. Eh, pero entonces desde el colectivo se logra dar una orientación en ese tema. Si lo miramos desde el lado de diseño de los productos, bueno, también aplica para varios sectores y hay múltiples marcos de codiseño, múltiples. Eh, Desde el colectivo estamos recomendando puntualmente dos.
por su practicidad en la ejecución. Claro, a mí me encantaría que las organizaciones estuvieran incorporando marcos como un Cradle to Cradle o las 21 acciones que promueve Ellen MacArthur. Pero nuevamente, son complejos, son marcos meticulosos y también como Christopher decía, toda organización debería tener un equipo robusto de rediseño. Normalmente, en una empresa pequeña, el que diseña es el que abre la puerta, es el que vende, es el que fabrica, es el que hace de todo. No va a tener su cabeza dedicada al diseño. Entonces, hay unos marcos, puntualmente Golden Design Rules, que lo promueve el Consumer Goods Forum, y un marco muy reciente que se llama Caja Lab, que es diseñado por el Fondo de Cooperación Alemana. Eh, Sentimos que esos dos son bastante aplicables y en un marco de implementación corto con un acompañamiento sutil. Un acompañamiento sutil es básicamente un equipo que da línea en la interpretación. No hace nada más, pero eso ya permite a la organización poder implementar ese marco. Yo creo que empezaría por esas dos. Ya de ahí, por supuesto, hay un diagnóstico, una hoja de ruta y uno ya mira por qué camino se mueve. Pero empezaría por ahí, Guillermo. Perfecto, Felipe, muchas gracias. Tenemos más preguntas, pero vamos a continuar con nuestros speakers. Así que quienes están colocando preguntas, no crean que no las vamos a trabajarlas internamente y ustedes van a recibir una respuesta por parte de nuestro equipo. Felipe, muchas gracias por tu presentación. Con el mayor gusto. Bueno, vamos con el licenciado Jorge Calderas. Licenciado, muy buenas tardes ya en México. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Guillermo? Todo bien, muchas gracias por acá. No, todavía son 10:51 de la Ah, mañana. son 10:50. Pensé que estábamos una hora más adelante. Buenos días, licenciado. Me Entonces, confundiste con alguien en Chile, en Uruguay, en Brasil en Brasil. Perfecto, Bueno, licenciado. El sí, auditorio es claro. suyo. Adelante. Claro, bueno, pues así como mis compañeros, pues yo también traigo unos tips, herramientas que durante la presentación se los voy a compartir. Quisiera que me ayudaras también para lanzar a esta excelente audiencia que tenemos el día de hoy una pregunta que fueran ir respondiéndola durante la presentación. Es la siguiente: ¿qué área o departamento dentro de una empresa tiene que trabajar para implementar la economía circular? Entonces, con esta pregunta voy a compartir mi pantalla. Perfecto. Mientras la comparte, les recuerdo qué área o departamento tienen en una empresa la responsabilidad prácticamente de desarrollar el proceso o el proyecto de economía circular. Así que vayan ustedes respondiendo y vamos avanzando con la presentación. Jorge, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Bueno, pues como lo dijiste en mi presentación, efectivamente soy cofundador de Estrategia Circular MX, una consultora basada en la Ciudad de México. Nos enfocamos a brindar esa asesoría o servicios de consultoría a empresas y organizaciones para precisamente transitar hacia la economía circular a través de la creación, en acompañamiento conjunto con ellos, de estrategias de economía circular. Bueno, pues quiero compartirles esta breve introducción en donde, derivado de una encuesta que se realizó a empresas y a sus puestos directivos, gerentes y otros departamentos, se les llevó a cabo la pregunta siguiente: ¿cuáles son los recursos más escasos que identifican en una empresa, en una industria? En primer lugar, la materia prima, con el 37% de las preguntas, de las respuestas, perdón. En segundo lugar, la energía. Efectivamente, pues en algunos de nuestros países, en nuestra región, hay o tenemos problemas de energía con estos apagones, con la saturación de la red de transmisión o red de transmisión, de distribución. Sabemos que en nuestros países también ya son bastante viejas este tipo de redes, entonces por eso tenemos también problemas cuando necesitamos de ese consumo de energía eléctrica para nuestras maquinarias o nuestros equipos, incluso para calefacción. Y en tercer lugar, pues esa fuente de trabajo tan necesaria, que esté debidamente capacitada, con el 32% de las
respuestas. Quiero anotar aquí que en la parte inferior encontrarán un código QR. Si ustedes estén interesados en obtener esta presentación, me pueden enviar un correo electrónico y con mucho gusto se las puedo compartir. Asimismo, puedan identificar pues otras actividades que realizamos en Estrategia Circular MX. Bueno, pues nos vamos de lleno a la presentación. ¿Cuáles son los principales obstáculos para adoptar la circularidad en las empresas? Ya mis colegas señalaron pues esa facilidad, esas bondades de implementar la economía circular en las empresas y algunos ejemplos de casos prácticos exitosos. Sin embargo, pues me pueden preguntar, oye Jorge, pero pues yo soy una MIPYME, yo soy una mediana empresa, yo soy una grande empresa, pero pues tengo miedo todavía, ¿no? De implementar esa economía circular al interior de mi empresa. Entonces, vamos a visualizar un top 10 de estos obstáculos que pueden representar para las empresas, pero no hay que verlos como obstáculos, sino vamos a verlos como áreas de oportunidad. ¿Qué es lo que tenemos que trabajar al interior de nuestras empresas si nosotros nos ubicamos puntualmente en alguno de estos obstáculos? Y les voy a compartir información al respecto. Bueno, pues antes que otra cosa, en esta encuesta que les comenté, se realizó pues esa pregunta, ¿cuáles son los obstáculos de implementar la economía circular en las empresas? Se identificó ese top 10 y en el número 10 encontramos la resistencia de los clientes. Y efectivamente, pues en esta matriz de materialidad que me permití elaborar, pues vamos a agruparlos en tres grandes secciones o grupos. Desde la importante, posteriormente la muy importante y los últimos que prácticamente serían el top 30, extremadamente importante. Entonces vemos aquí la parte de el factor 10, resistencia de los clientes. Ya lo comentó Christopher, esa parte interesante de cómo ya efectivamente una empresa actualmente ya trabaja en implementar la estrategia de circularidad al sustituir sus materiales, al sustituir sus componentes por reciclables o reciclados, y en determinado grado pues podemos encontrar ya esos productos en el mercado. Sin embargo, hay ese miedo todavía, ¿no? De identificar hacia los clientes pueden tener esa parte de las bondades en adquirir ese tipo de productos, ¿no? Entonces, la Agencia Europea de Medio Ambiente pues identifica que en una etapa de compra, la divide en tres etapas, plantearnos esta pregunta, ¿se debería de comprar un producto efectivamente? Si nosotros en una empresa somos la gerencia, el área, el departamento, la jefatura de compras, pues efectivamente pues tenemos una necesidad al interior de nuestra empresa, ¿no? A lo mejor de papelería, de equipo, de maquinaria, de activos, pero esta importante pregunta es, ¿deberíamos realmente comprar ese producto? ¿Por qué no, en lugar de comprarlo, podemos adquirir esa parte de rentarlo, alquilarlo? Ya lo vimos con los comentarios de mis colegas, ¿no? Equipnet hace esa gran labor de difundir esa economía circular a través de reusar la maquinaria que tienen a disposición otras empresas. Entonces, pues buscar, identificar esas formas de que antes de comprar, pues buscar esos modelos de negocio como la servitización o incluso la simbiosis industrial, como ya se mencionó. Y la segunda, bueno, ya nos encontramos en la etapa de uso y plantearnos esta pregunta, bueno, ¿este producto es funcional? Efectivamente es funcional y nos sirve para el desarrollo de nuestras actividades. Identificar si este producto que nosotros estamos requiriendo lo podemos a su vez poner a disposición de otras áreas de nuestra propia empresa o poner a disposición de otras empresas, como lo vimos ya en estas dos presentaciones que me antecedieron, ¿no? En la etapa número 3, el fin de uso, pues precisamente pues hay diversos factores que dentro de una empresa nos hacen tener esa toma de decisiones en donde un activo ya no es tan funcional como lo vimos en la diapositiva anterior, ¿no? ¿Y por qué? A lo mejor porque hubo un desarrollo de tecnología en donde requerimos adquirir ese tipo de producto,
o ese tipo de maquinaria, porque a lo mejor la regulación existente pues nos incide en que debemos de cambiar o modificar pues esos activos que ya también están existentes, o incluso porque simplemente la empresa creció o la empresa cerró y ese activo pues hay que ponerlo a disposición final, porque nosotros en nuestras propias empresas ya no podemos contar con él. Sabemos que tenerlos en los almacenes nos genera un gran costo por ocupar ese espacio para precisamente almacenar esos activos que precisamente ya no son funcionales. Entonces, buscar esa forma de cómo lo podemos llevar a disposición final, ¿no? Entonces, Equipmet, pues precisamente nos ayuda en ese sentido a darle o alargar, como se dijo ya también, incluir estos equipos, esa maquinaria de nueva cuenta en este ciclo económico. Bueno, nos vamos al número 9, esa normatividad inadecuada. No sé si ustedes han visto, pero pues ya actualmente desde hace, yo creo que prácticamente 4 años más o menos, ya a nivel regional, a nivel nacional, subnacional, municipal, ya hemos escuchado, ya hemos visto en donde se han lanzado esas famosas estrategias de economía circular, esas hojas de ruta, políticas públicas, leyes, reglamentos. Sin embargo, una peculiaridad aquí es de que no todas ellas están ajustadas al caso concreto, llámese la situación que se encuentran actualmente las diversas regiones que ya mencioné. Lamentablemente, algunas de ellas han sido elaboradas por personas que no tienen mucho conocimiento en los principios, estrategias y modelos de negocio de la economía circular, y seguramente han visto que muchas de ellas también han sido enfocadas en la gestión integral de los residuos. Cuando ya se dijo en la presentación de Christopher que hay que precisamente ver esa parte desde la concepción del producto, del servicio, incorporar esa parte de ecodiseño, innovación, tecnología, esa parte pues anterior a la generación de los residuos. Entonces hay que tener prácticamente ese ojo clínico para identificar pues esa normatividad o ese marco jurídico aplicable a nuestro producto, a nuestro servicio. Entonces, me pueden decir, oye Jorge, pero pues yo soy una MIPYME, ¿no? Lo vimos ya en una pregunta que se formuló al colega en la presentación anterior. Bueno, pues efectivamente las MIPYMES se sabe que no tienen muchos recursos a su disponibilidad, no tienen esos grandes plantillas de colaboradores o de trabajadores que te puedan tener ese conocimiento, esa expertise dentro de ese marco normativo, marco jurídico. Sin embargo, pues ya se dijo, ¿no? Hay que tener ese interés, ese afán, esa iniciativa de trascender. Tenemos a nuestra disposición Google, Internet, y pues precisamente no nos cuesta nada tener ese acceso y poner en el buscador marco jurídico, ley aplicable a nuestros países, Colombia, Chile, Argentina, Bolivia, México, y poner la palabra clave que ustedes correspondan, ¿no? Entonces, cambiar ese switch de no esperar a que la legislación me resulte aplicable, sino al contrario, buscarla. Y si no se busca, pues tener esa parte de implementar o ir más allá a lo que dispone esa legislación, ese marco jurídico. Sabemos que muchas veces se dice que la sostenibilidad es cuando una empresa brinda o proporciona o da o cumple más allá de las disposiciones jurídicas del marco jurídico aplicable o normativo, ¿no? Entonces, ¿y por qué va a cumplir más allá si no hay algo que me obliga a mí como empresa? Pues porque si ustedes cumplen como empresa más allá de ese marco jurídico normativo, pues tendrán esa ventaja competitiva respecto de las empresas que proporcionan ese mismo servicio, ese mismo producto a sus clientes. Número 8, bueno, pues nos vamos a la falta de apoyo de la alta dirección y los trabajadores. Muchas de las veces, pues tenemos ese empuje, ¿no? Los trabajadores o los colaboradores, sin embargo, la dirección, los CEOs, la dirección general, pues no tienen ese switch, no tienen ese enfoque, o incluso ese conocimiento, el interés de trascender, de implementar esa economía circular, sus principios, sus estrategias y sus modelos de negocio. Entonces, pues si los trabajadores o los colaboradores tenemos ese empuje, pero en la parte de la dirección no lo tienen, pues nos vamos a encontrar con
con esa adversidad, ¿no? Entonces hay que cambiar esa parte, ¿no? Si nosotros tenemos la forma de tener ese liderazgo, de incidir en nuestras estrategias empresariales, en nuestros modelos de negocio, pues hay que incidir precisamente en implementar la economía circular desde la alta dirección. Entonces, es esa parte, ¿no? Si nosotros ya no nos ubicamos como empresa de que sabemos que nuestra alta dirección no logra comprender qué es el concepto de economía circular y sus beneficios, pues nosotros mismos podemos apoyarnos de esos canales de comunicación existentes en nuestras empresas para hacerles ver que efectivamente la economía circular pues nos trae grandes beneficios y sobre todo reducción de costos en las operaciones de las empresas. Y vemos aquí, si nos ayudas entonces con las respuestas de los asistentes, Claro que sí. por favor, adelante. Te cuento. Nos dicen, una persona nos dice todas las áreas, otra persona nos dice el área de presidencia, otro grupo de personas dice el área de proyectos. Entonces teníamos tres respuestas, todas las áreas, el área de presidencia o alta gerencia y el área de proyectos de una compañía. Efectivamente, pues la persona que respondió que todas las áreas, pues está totalmente en lo cierto, ¿no? Vemos en la respuesta de este cuestionario que el 34% de las personas que participaron en la encuesta respondió que el departamento de sostenibilidad es el responsable precisamente dentro de una empresa de implementar la economía circular. De ahí nos vamos a la alta dirección, Environment, Health and Safety, economía circular, operaciones, compras, recursos humanos, comunicación, incluso hasta los becarios y los practicantes profesionales, pero efectivamente todos y todas al interior de una organización, de una empresa, estamos prácticamente obligados a involucrarnos en la creación, la implementación, el desarrollo, la medición, la evaluación, incluso hasta la comunicación de una estrategia de economía circular. Entonces, si nos ubicamos en las representantes de las empresas que nos acompañan en el día de hoy, pues es prácticamente tener ese espectro en que prácticamente todos y todas al interior de una empresa tenemos que trabajar en pro de la implementación de la economía circular. Y bueno, pues vemos esa parte también de cadenas de suministro deterioradas. Pues, ¿qué es esto, no? Comprender ese concepto de qué son las cadenas de suministro. Son pues prácticamente esas empresas que se ven afectadas por el desarrollo de nuestras propias operaciones y afectada, pues no quiero incidir en ese aspecto negativo, sino la relación que tenemos o ellas tienen con nosotros, ¿no? Ese intercambio de bienes, ese intercambio de información, ese intercambio de comunicación. Entonces, vemos prácticamente desde el origen de la materia prima que nosotros ocupamos en nuestros procesos para al final del día tener ese producto que nosotros en nuestras empresas ponemos en ese canal de distribución y comercialización en el punto de venta, pero también ver esas otras empresas que forman parte de la cadena de suministro, como son las empresas de transporte. Muchas, no sé si han visto, ya tiene varios años rondando en internet esta imagen, en donde prácticamente es una fruta en almíbar, que se dice, me parece que fue empacada en algún país sudamericano. No es cierto, fue cosechada la fruta en un país sudamericano, pero fue empacada en un país del sudeste asiático, pero también fue comercializada en Estados Unidos. Entonces, ver esa parte de la emisión de gases de efecto invernadero que conlleva simplemente la parte del transporte. Dejen ustedes la parte de la producción en sí, sino hay que identificar precisamente quiénes son nuestros proveedores. En la sostenibilidad también se dice mucho que tiene esa dimensión social. Entonces, buscar esos proveedores locales en nuestras propias comunidades para precisamente reducir esa generación de gases de efecto invernadero, ¿no? Sabemos muchas de las veces que la importación de materias primas es necesaria para la elaboración de nuestros productos que se desarrollan en nuestras empresas, que se producen. Sin embargo, hay que tener también esa parte de asignar a una persona que se encuentre de visualizar, de identificar quiénes son esos proveedores locales o nuestras propias comunidades que ofrecen ese mismo producto, ¿no? Estoy seguro que
que si ocupamos un poco de esfuerzo y de tiempo para realizar esa búsqueda, podríamos encontrar en nuestras propias regiones algún proveedor local. Sabemos que pues efectivamente pues países del sudeste asiático pues se distinguen por tener esa reducción de costos, pero también se ve representada esa reducción de costos por la baja los bajos salarios y las pocas condiciones laborales y la garantiza de la protección a los derechos humanos, ¿no? Entonces hemos visto muchas veces, yo creo que muchos ejemplos se enfocan en el sector textil y en el canal de distribución o comercialización, en donde pues muchas fábricas en el sudeste asiático pues emplean a muchas personas, incluso viven y duermen ahí, ¿no? Y tienen muy poco tiempo para comer, para tener ese sano esparcimiento que pues conlleva esa protección de derechos laborales de los trabajadores, ¿no? Entonces, identificar quiénes son esos actores, esas empresas que nos pueden ayudar y pues precisamente pues ayudarnos de ese mapeo que puede tener ese plus, vamos a llamarlo de esta forma, ¿no? Entonces, el World Economic Forum, precisamente a través de esta herramienta que es Open Access, ustedes pueden buscar en Google la herramienta Static Intelligence y tienen a disposición con una creación de un usuario, pues estos visuales que tienen tiene un buscador, pueden ingresar una palabra clave y dependiendo de esa palabra clave, pues les arroja estos visuales, ¿no? Y lo vemos aquí en las cadenas de suministro y el transporte, ¿no? Necesitamos transformar digitalmente esas cadenas de suministro, ¿no? E implementar esa parte del comercio electrónico, identificar esa parte también de la propiedad y la infraestructura logística, la escasez de habilidades logísticas, que va muy relacionado con lo que vimos en la primera slide de introducción, ¿no? Esa mano de obra que esté debidamente capacitada, que tenga ese conocimiento, ese know-how. Y pues ya la Fundación MacArthur pues nos dice precisamente, ¿no? Nos ayuda un poco en esa parte de qué son las cadenas de suministro circulares. Y pues son esas redes distribuidas, interconectadas, para aprovechar precisamente esas asociaciones locales y globales. Yo les recomiendo mucho siempre mirar a quien tenemos en nuestras comunidades y algo local, a buscar, a adquirir ese tipo de productos o materia prima, una actividad de importación, ¿no? Entonces, nos vamos al siguiente, los retos para medir los beneficios. Pues si no sabemos qué es economía circular, si no sabemos sus principios, sus estrategias, sus modelos de negocio, pues sus impactos, pues tampoco podemos tener esas herramientas para poderlos medir, ¿no? Entonces, vemos aquí precisamente en esta encuesta, identificaron diversas métricas que se pueden implementar a todas las industrias, a empresas de todas las localidades, ubicaciones y de todos los tamaños. Se pueden hacer suyas o apropiarse de estas métricas que vemos aquí en pantalla. Consumo de energía, porcentaje de materiales reciclados o reusados, ya lo vimos en las presentaciones anteriores. Lo dije hace rato, ¿no? También considerar ese cálculo aproximado de emisiones de gases de efecto invernadero, ocupando a lo mejor esos estándares o marcos como SBTI o Greenhouse Gas Protocol, el producto o si ese producto incorpora algún componente reciclado o reciclable, que no necesariamente es lo mismo, qué tipo de generación de residuos o salidas, como se conoce en economía circular, se emite al interior de esa empresa, puede ser agua, puede ser residuos sólidos o orgánicos, residuos peligrosos o de manejo especial, identificar esa parte del ciclo de vida de los equipos, ¿no? Lo dijimos en la parte del consumo de estos activos, el uso y conservación del agua, tan importante si es factible o viable que podamos incorporar precisamente esa infraestructura en donde se pueda reciclar precisamente esas salidas de agua para volverlas a reutilizar en otros procesos, no necesariamente el principal, pero sí en otros procesos de nuestra propia empresa, ¿no? Identificar si efectivamente el cliente está satisfecho con la implementación de economía circular al interior de nuestras empresas, desempeño circular, vida útil de los activos existentes, ¿no? Adopción de los modelos de negocios circulares, como ya se dijo en presentaciones anteriores. Y bueno, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a lograr medir y evaluar? Como ya lo dijo anteriormente, pues mi colega, en esta parte, pues si ustedes no tienen perfil en LinkedIn, pues necesitan crear su perfil desde ya,
porque en LinkedIn se está compartiendo mucha información al respecto en materia de sostenibilidad y economía circular. Entonces aquí les comparto un poquito un post que elaboré en esta newsletter, hashtag Todos Somos Circulares, y efectivamente pues, el 22 de mayo pasado la ISO emitió esas primeras 3 normas internacionales ISO dentro de la familia 59000, donde la 59020 precisamente trae esas métricas que se pueden incorporar al interior de las empresas para medir, para evaluar ese rendimiento de la circularidad. Y bueno, además de precisamente esas normas internacionales ISO de la familia 59000, también está estas indicadores de transición circular ya en su versión 4.0, donde ya incorpora actualmente pues esa parte de métricas que tienen que están muy relacionadas con la naturaleza, ¿no? Entonces, estas métricas, estos indicadores están de Open Access, no así las ISO 59000, que sí son previo pago, pero pues están disponibles prácticamente para todos y para todas en esta red, ¿no? 5, pues miedo a perder esa competitividad, ya se dijo en una presentación anterior, esa parte, ¿no? Donde Christopher a través de su perfil en LinkedIn nos comparte este nuevo diccionario para evitar el greenwashing. Y precisamente una de esas vertientes es el greenhousing, en donde pues una empresa oculta sus estrategias, las que incorpora en materia de sostenibilidad y economía circular, precisamente pues para que otros consumidores, vamos a decir, sus clientes, pues no desatiendan a la mejor que efectivamente, y lo dijo Christopher claramente, ¿no? Pierda esa parte de ventas, ¿no? En donde piensen que efectivamente pues ese producto, ese servicio que proporciona, si incorpora algún porcentaje de material reciclado o algún componente reciclable, pues pierda esa calidad. Sabemos que actualmente, en adición a lo que ya comentó Christopher, pues muchas empresas de lujo, imagínense de lujo, que producen o fabrican productos con altos estándares de calidad, ya efectivamente también incorporan ese porcentaje en sus productos de material reciclado. Tenemos el 4, pues la falta de concientización y comprensión. Se compartió efectivamente ese famoso diagrama de la mariposa emitido por la Fundación Ellen MacArthur, y yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes no lo conocen? Entonces, si alguno de ustedes me responde, pues es que yo no lo he visto anteriormente, yo no lo conozco, yo no sé qué significa, yo creo que desde ahí ya es como un foco rojo, un indicador de que efectivamente pues necesitamos adentrarnos más en ese conocimiento de la economía circular, precisamente para que permee al interior de nuestra organización o de nuestra empresa, ¿no? Y de forma transversal y de forma sistemática, ¿no? No únicamente lateral, sino también para arriba y precisamente también para abajo en nuestros colaboradores. Número 3, pues acceso limitado a tecnologías circulares. Muchas de las veces, pues esa limitación influye precisamente en el costo, ¿no? Sabemos que el desarrollo de la tecnología cuesta, sí, efectivamente sí es cara, sin embargo yo siempre recomiendo a las empresas con las que tengo comunicación, a las cuales asesoro, que siempre vean que al implementar la economía circular y al interior de sus modelos de negocio no es un gasto, sino al contrario es totalmente una inversión, porque es tener esa reducción de costos, tener esos beneficios, contribuir al desarrollo sostenible, visibilizar a sus clientes que efectivamente están implementando la economía circular. Y al final del día yo creo que todas las empresas lo que buscan es tener esas ventas, ¿no? Y derivado de las ventas, pues esas utilidades. Entonces, no pierdan el miedo a invertir. La palabra clave aquí es inversión y buscar ir más allá, tener ese sentimiento o ese interés totalmente despierto de buscar siempre qué es lo que se está teniendo disponible en el mercado para incorporar la economía circular dentro de sus estrategias, ¿no? Y un ejemplo bastante claro, el que les puedo decir, son los paneles solares. ¿Quiénes de ustedes
seguramente creo que nos pasó a todos, igual que aquí en México pasó en toda la región Latinoamérica y en el mundo, ¿no? De que prácticamente hace 5 años, pues la instalación de paneles solares en los techos de nuestras empresas o incluso hasta de nuestros hogares, pues era totalmente onerosa. Ya actualmente los costos de las materias primas han disminuido, el desarrollo de la tecnología ha sido a tal grado que pues ya más empresas se aventuraron a incorporar esa tecnología para el desarrollo y la producción de estos paneles solares y de lo que a lo mejor antes nos costaba, voy a decir números inventados, ¿no? O sea, a lo mejor nos costaba $100, ahora ya solo nos cuesta 15, nos cuesta 20, ¿no? Entonces sí disminuyó exponencialmente el costo de incorporar esa tecnología en nuestras empresas, ¿no? Número dos, la gestión los retos en la gestión de costos, lo vemos ya, ¿no? En la producción, en la adquisición de bienes tangibles, pues esa parte, ¿no? Ir más allá, en lugar de comprar, tener ese switch de economía lineal, de siempre comprar, 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 usar y al final de su vida útil desechar y llevarlo al relleno sanitario o al vertedero, pues precisamente hacer caso de esos simbiosis industrial, esa servitización, de ese reuso de maquinaria como Equipment que está proporcionando a través de su marketplace, pues precisamente cambiar ese switch, ¿no? Y por último, pues ese número uno, ¿no? La dificultad para adquirir materiales sostenibles. Hay que tener esa visión precisamente para hacer esa búsqueda. Creo que me parece que ya se lanzó también en otra presentación esa pregunta, ¿no? ¿Cómo realizar la adquisición o la compra de materiales circulares o materiales sostenibles? Pues tener precisamente, pues, identificada quiénes son los actores de tu cadena de suministro, quiénes son, qué es lo que venden, qué es lo que están haciendo, qué productos, su catálogo de productos o de sus servicios, y pues de ahí empezar de ese trabajo a la mejor de investigación, que estoy seguro que también nos va a ocupar unas horas, de consultar diversas fuentes de información, no necesariamente Google, también están disponibles otras empresas donde podemos preguntar a otros aliados, incluso nuestros propios clientes, nuestros propios colaboradores. Siempre hay que tener la visión de ver esa forma sistémica de no casarnos siempre con alguien de fuente de información o de relación de servicios, ¿no? Sino ampliar ese espectro y considerar a todas las partes interesadas, esos stakeholders, ¿no? Entonces, ya que hagamos ese trabajo de investigación, tenemos ese resultado, lo bajamos en ese mapeo y lo podemos dividir. Hay dos visuales que a mí me gustan mucho. El que uso más es el de cebolla, en donde va por capas y lo divide por tres: el sector público, el sector privado y el sector social, y entre más cerca del centro está, son las empresas que están más relacionadas con nuestras operaciones, ¿no? Entonces, también hay esos gráficos, esos visuales disponibles en internet y descargables de forma gratuita, ¿no? Entonces, tenemos ese mapeo y ahora sí, bueno, hay que identificar esos catálogos, esos servicios, esos productos que podemos llevar a cabo a su compra, ¿no? Entonces, con esto termino. Muchísimas gracias por su asistencia, por el registro sobre todo, a los organizadores, a Equipment por llevar a cabo la difusión de este tipo de actividades, porque precisamente ya lo vimos en esos retos, ¿no? No conozco, no sé qué es la economía circular. Bueno, pues a través de estas empresas que ya se están aventurando a organizar este tipo de eventos, pues se puede lograr el entendimiento, se puede acceder a más conocimientos sobre economía circular. Muchísimas gracias. Jorge, muchas gracias por tu presentación y es importante analizar cada una de las etapas para, en pro del avance y el desarrollo de ideas circulares, también entender que esto es una inversión. Tenemos una pregunta, Jorge, y nos dice Héctor de Ciudad de México: ¿todas las iniciativas de circularidad se fondean con recursos propios? De no ser respaldada con recursos propios, ¿existen fondos directos para esta iniciativa de circularidad? Sí, efectivamente, esa consideración de nuestro asistente es totalmente real.
El primero aquí que invierte en economía circular siempre va a ser la empresa, de sus propios recursos, de su liquidez, de su capital disponible. Sin embargo, actualmente ya hay muchas organizaciones internacionales de cooperación al desarrollo que ya lanzan sus convocatorias y reitero este tema de la web, del Google, del buscador, porque ya están disponibles esas convocatorias, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, GIZ, ya lanzan sus convocatorias en donde las empresas, y reitero, de todos los tamaños, de todas las industrias, de todas las ubicaciones pueden participar para acceder a este tipo de apoyos y ayudas, ¿no? Y en algunos casos incluso hasta fondo perdido, que es algo bien interesante. Entonces, para acceder, pues hay que sujetarse a las disposiciones de la convocatoria, hay que tener un proyecto ejecutivo bastante claro, conciso, entendible, que tenga esos objetivos que puedan ser a las organizaciones que otorgan ese tipo de incentivos económicos, pues que le comuniquen, que le hagan ver que efectivamente lo que ustedes están haciendo en materia de economía circular o lo que quieren hacer pero no tienen esos recursos, pues les pueda resultar a oídos y a ojos, pues bastante claro para que se pueda implementar esa economía circular. Jorge, muchas gracias. Creo que queda bastante claro. Y bueno, así hemos llegado al final de nuestro encuentro latino de gerentes. Ustedes van a ver ahorita una imagen donde está el código QR y unos correos y nuestro contacto directo de WhatsApp para que ustedes se puedan comunicar en cualquier momento. Si tienen más preguntas que podamos asignar a nuestros speakers, no hay ningún inconveniente. Nosotros se las haremos llegar a ellos y les estaremos respondiendo a ustedes cada pregunta y cada tema puntualmente. Entonces, llegamos al final de nuestro evento. Realmente, antes que nada, queremos darle las gracias a todos ustedes por conectarse, por sacar de su tiempo para este tema que es importantísimo para todos y para cada una de la compañía. A nuestros speakers por el tiempo y por la grandiosa información que nos brindaron. Queremos recordarles que en Equipnet estamos aquí para ayudarles a maximizar el valor de sus activos. Si tienen maquinaria en desuso que deseen vender o si están buscando equipos de alta calidad a precios competitivos, por favor no duden en contactarnos. En el chat vamos a colocar los correos de los especialistas que van a tener todo el soporte en ustedes de acuerdo al equipo, de acuerdo a lo que requieran o inclusive cualquier idea de circularidad, cualquier soporte que requieran, estamos aquí para ayudarles. Gracias a todos ustedes. Una vez más, Felipe, Christopher, Jorge, gracias, inmensos abrazos. Dios los bendiga y en una próxima nos vemos. Chao, chao. Con el mayor gusto. Adiós.